damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos vamos a compartir el libro del profeta Isaías. Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete. Bueno, entonces vamos a comenzar este estudio. La semana pasada habíamos visto el capítulo 43, que nos hablaba de el único redentor, el único que nos redimía, ¿no? Y era muy importante porque nos hacía entender que quién es nuestro Salvador, el Todopoderoso, que no hay otro Salvador más que el Todopoderoso. Y también de que nosotros, al ser parte de su redil, al ser parte de su obra, nos convertíamos automáticamente en sus testigos. Como decía el capítulo 10, ¿no? El capítulo 10 de 43, para recordar. Vosotros sois mis testigos, dice el Eterno, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Entonces, al ser parte de la redención, al ser parte de la restauración, nosotros somos testigos. ¿Y qué es un testigo? Alguien que puede contar lo que ha ocurrido, alguien que puede contar lo que ha sucedido. ¿Y de qué? ¿Qué es lo que ha sucedido? El Todopoderoso ha comenzado a restaurar a su pueblo y a sus ovejas perdidas. Amén. Bueno, ahora, ¿cómo avanza el capítulo 44? Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Una vez más, habla a Jacob, su siervo. La palabra siervo significa servidor o como decir, propiedad del Padre, propiedad del Eterno. Y tú Israel, Israel ya significa, está hablando como hablando al pueblo. Jacob, a través de su abuelo Abraham y su papá Isaac, fue escogido como servidor. Y a través de la descendencia de Jacob surgió el pueblo de Israel, una gran nación que son también considerados servidores. Dice, a quien yo escogí. Vamos a la nota 1 para ver lo que decía el profeta Jeremías en el capítulo 30, versículo 10. Así que no temas, Jacob, mi siervo, no te dejes abatir, Israel, dice el Eterno, pues desde tierras lejanas los traeré de regreso a casa, y sus hijos regresarán del destierro. Israel regresará a una vida de paz y tranquilidad, y nadie lo atemorizará. Una cosa muy importante que uno tiene que tener cuando estudia la palabra es comprender. Si nosotros siempre nos agarramos por un versículo y lo ideologizamos o idolatramos, nosotros usamos ese versículo como base de nuestra creencia, pero sin comprender. Fíjense que en el capítulo 44 de Isaías habla de un Dios único que escogió a un pueblo. ¿Y por qué le está hablando en ese momento? Porque ese pueblo está viviendo bajo el sistema babilónico y está adquiriendo creencias babilónicas y se está olvidando de su creador y está convirtiéndose poco a poco en un pueblo asimilado. Y ya el profeta Jeremías, que habló más de 23 años al pueblo antes de que ellos se han llevado al exilio, hablaba de la esperanza que hay cuando uno confía en el Eterno, y él hablaba que el Eterno va a devolver todas las bendiciones que ellos habían tenido. Les va a restaurar. Por eso cuando nosotros hablamos la palabra de la restauración, se refiere a la palabra hecha por los profetas, los apóstoles y nuestro maestro Yeshua. Y que nadie nos tiene que atemorizar. Bueno, así arrancamos el versículo. Versículo 2. Así dice el Eterno, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Jesurum,
a quien yo escogí. ¿Qué es Jesurum? Ahí empiezan ya las palabras difíciles. Según algunos entendedores, es una forma de referirse a la ciudad de Jerusalén. Es como decir una ciudad santa, una ciudad sagrada. Por eso, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. El Todopoderoso, aparte de escoger al pueblo de Israel, escogió una ciudad por el cual donde se establecería su reino y donde se establecería la instrucción del Padre para todas las naciones. Veamos la nota, estamos en la nota 2. Isaías 44, 2. El Señor, el Eterno, que te hizo y te ayuda, dice: no tengas miedo, oh Jacob, siervo mío, mi amado Israel, mi elegido. Y acá la palabra Jesurún se cambia por Israel. Israel, mi elegido. Imagínense si nosotros tenemos la ayuda ahora de tener otras versiones, ¿no? Antes solamente, antes, ¿no? Yo antes, cuando empecé, solamente tenía mi Reina Valera mínima. Esa no era mi Biblia. Y si yo encontraba una palabra como Jesurum, y si años atrás alguien me preguntaba, ¿qué es eso? Y bueno, sí o sí tenía que buscar un diccionario bíblico o algo así, para poder entender. Pero hoy nos ayuda mucho estas versiones, ¿no? Que podemos ya en el internet tener varias versiones y poder compartir. Ustedes están viendo también a través de la pantalla, ¿no? La versión. Entonces, Jesurún es una forma de hablar del pueblo de Israel o más profundamente de Jerusalén. Ahora, ¿de qué hablaba el versículo 2? De que el Todopoderoso nos conoce, según esto nos conoce desde el vientre de nuestra madre, desde ahí ya nos escogió. Y miren lo que dice en Salmo 139, 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Puede ser un término, ¿cómo se puede decir? ¿Cómo se llama en literatura término cuando va a hablar más de lo normal? Pues términos exagerados, ¿no? Hipérbole le dicen. Algo cuando va a exagerar algo, ¿no? Por decir, yo te conozco desde los primeros días de mi vida, pero yo ya voy tarde, saber que hablo desde mi embrión. Desde ahí yo ya estaba viendo al Eterno. Y yo no sé. Yo no sé si un embrión ya está hablando con el Eterno, ¿no? Yo no sé. Muchos utilizan este término para ir en contra. No, me parece que el aborto es lo peor que hay, ¿no? La peor decisión que alguien puede tomar es abortar. O esa palabra ni siquiera quiere que se mencione en YouTube, ¿no? Pero este capítulo no está hablando literalmente que un embrión ya ve al Eterno, pero es una forma de expresar que desde qué tiempo uno ya ha conocido al Padre, al Todopoderoso. Y también podemos ya entender a través de los escritores de la palabra que el Todopoderoso ya tiene en cuenta al ser humano desde el vientre de su madre, desde el embrión. Porque en Jeremías también sale que desde el vientre de tu madre yo te conocí. De ahí que tenemos que valorar entonces la vida de un bebé que se está formando. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Bueno, continuemos. Versículo 3. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Otra vez vamos a entrar en contexto para entender. Estamos hablando que la palabra está siendo dirigida a un pueblo que está viviendo bajo cautividad, bajo un sistema opresor, y que no saben si regresarán a ser parte de las promesas que el Todopoderoso le había dado a su pueblo. Y acá está saliendo que yo derramaré aguas. La palabra aguas muchas veces significa esperanza. En un lugar donde está todo seco, vos derramas agua y vuelve a haber esperanza. Sobre el sequedal, dice, sobre lugares secos. Y ríos sobre la tierra árida. Y mi espíritu derramaré sobre tu generación. Cuando dice mi espíritu derramaré, no confundir ese sistema pentecostal de que se derrama algo y empezamos a bailar todo. Significa que
El entendimiento del Eterno va a venir a nuestros corazones. Espíritu es rúa, aliento, entendimiento del Todopoderoso, y nuestra vida va a empezar a cambiar. Sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, sobre tus descendientes. Y vamos a lo que dice la nota 3. En la Nueva Traducción Viviente dice: pues derramaré agua para calmar tu sed y para regar tus campos resecos. Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus hijos. En la Biblia aparece una vez que Yeshua se encuentra con una mujer samaritana y ella le dice, él le pregunta, dame de beber, y ahí comienza todo el tema, ¿no? Pero después Yeshua le dice, si tú conocieras quién es el que te habla, tú le pedirías agua y él te daría de beber. Así le dice. Y la mujer le dice, no tienes con qué sacarla. El pozo es hondo. Y él le dice que, ¿cómo puedes tú darme de beber? Le dice. Y le dice, el agua que si yo te doy agua, más o menos así me estoy olvidando la versión, si yo te doy agua, no vas a tener sed jamás, le dice. Así estaba hablando. Entonces uno podría pensar, de que la mujer ahí pensó, de que yo quiero esa agua para no venirme acá. En realidad también esa mujer estaba viviendo una aflicción, en desesperación, situación difícil. ¿Y qué agua le estaba hablando el Todopoderoso a través de Yeshua? La palabra. Porque después empieza a haber un tema de la profecía, el Mesías, el templo. Entonces, ¿qué era el tema ahí? La palabra. Y después Jesús habla que el Padre busca a los adoradores en espíritu y en verdad. Y ahí se entiende entonces que cuando habla de derramar o de agua, se refiere a su palabra, la palabra restaurada en nuestro corazón. Eso es muy importante que podamos entender. Un capítulo de la Biblia de un profeta Joel, famoso capítulo usado inclusive por los apóstoles. Vamos a ver. Joel capítulo 2, versículo 28 dice: entonces, después de hacer todas esas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente, todas las personas. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños, sus jóvenes tendrán visiones. Joel estaba hablando de un tiempo en que el pueblo iba a ser restaurado, iba a empezar otra vez a conectarse con la palabra del Todopoderoso. Y utiliza acá el término derramaré mi espíritu. Y curiosamente, o no curiosamente, proféticamente, este texto es usado por los apóstoles en Hechos capítulo 2. Ustedes recuerdan que en Pentecostés estaban los apóstoles y se derrama algo sobre ellos y empiezan a hablar en diferentes lenguas, dice, pero lenguas entendidas. Y muchos de ahí dijeron, esta gente está borracha porque están hablando cosas raras. Pero ahí Pedro les aclara, ¿no? En Hechos capítulo 2, versículo 15. Estas personas no están borrachas, como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. En los últimos días, dice Elohim, derramaré mi rúa, mi espíritu, sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. Aclaración. ¿Qué sería profetizará? Que los jóvenes van a empezar a entender la voluntad del Padre y van a poder expresar la voluntad del Padre. ¿Qué será? Tendrán visiones que el Padre le va a revelar, le va a mostrar, tal vez en sueño, tal vez en su mente, tal vez en diferentes formas, todas las cosas que para muchas personas estaban ocultas, que tal vez para muchas generaciones estaban ocultas. Lo que está ocurriendo hoy con nosotros, cosas que nuestros padres no entendieron, no comprendieron, en este tiempo el Padre a nosotros nos está revelando, nos está mostrando. Y nuestros mayores, dice, tendrán sueños. Ahora, esto no simplemente quiere decir que tendrán sueños apocalípticos que van a dar todas las destrucciones, pero en realidad las personas mayores van a tener, se puede decir, esa posibilidad de ver cosas que muchas personas no pueden ver. Pero hay que entender una cosa, que eso solamente son parte de los cumplimientos de las promesas. No quiere decir que los sueños representen alguna cosa o va a ocurrir o va a suceder, sino que el Padre les va a ir abriendo la mente hasta cuando descansa. Entonces,
En el libro del profeta Jeremías está aclarando que los sueños tienen que contarse como sueños. No puede contarse un sueño como palabra de Dios. Los sueños son sueños. Puede ser que el Padre te esté queriendo decir algo a través de vos, esté queriendo decir algo a las personas que están a tu alrededor, pero no puede contar como si es mensaje de palabra, como Dabar de Elohim. Simplemente sueño. El que tiene sueño, cuente sueño. Y el que tiene mi palabra, cuente mi palabra revelada, dice Jeremías 25 por ahí. Eso es muy importante. Bueno, eso para poder entender. Estamos avanzando lentamente, ¿no? Versículo 4. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Esto está hablando acerca de cómo va a ser cuando Elohim restaure a su pueblo, a su elegido. Este dirá, yo soy de el Eterno. El otro se llamará del nombre de Jacob. Y el otro escribirá en su mano a el Eterno y se apellidará con el nombre de Israel. Este versículo es importante. Cuando todo esto acontezca, cuando empieza a haber la restauración, cuando empezamos a entender nosotros la obra del Maestro, la obra, lo que nos enseñó Yeshua, lo que nos enseñaron los profetas. ¿Qué decía Yeshua? Si quieren entender mi mensaje, tienen que entender los salmos, la Torá y los profetas. Si no entienden los salmos, la Torá y los profetas, no van a entender mi mensaje. Una vez que la palabra estamos logrando entender, ¿qué va a pasar? Vamos a querer identificarnos con el Eterno. Vamos a querer llamarnos hijo del Eterno. Abba, Padre, dice. Y no solo eso, vamos a querer llamarnos parte del pueblo del Todopoderoso. Y por eso acá dice que algunas tal se van a poner apellido el nombre de Israel. Pero hay que entender que nombre significa acción, actitud. Vamos a la nota 5. Algunos dirán con orgullo, yo le pertenezco al Eterno. Con orgullo, dice. Después de que tu vida sea restaurado, vos vas a poder decir, yo ya no tengo parte de este sistema. Por eso es que muchas veces algunas personas no entienden, porque muchas veces nosotros no participamos más de algunas actividades, porque muchas de estas actividades no representan al Eterno. Aclaración. No siempre yo tengo que hacer aclaración. El que nosotros no participemos de algunas actividades, no las hagamos tradicionales, no quiere decir que odiemos o menospreciemos a las personas que participan. No hay que menospreciar ni odiar a las personas que están participando de esta actividad, porque muchas personas están satisfechas con lo que hacen, se sienten bien. Y tal vez si algún día el Padre le abre el entendimiento, van a querer dejarla también. También, si tu pariente, tu familia participa de esa actividad, ¿de qué te sirve a vos hacerte rebelde, hacerte el malo y quedarte solo en tu cuarto encerrado y no poder ganar los corazones de las personas? Eso es muy importante que podamos entender. Por ejemplo, vamos a suponer, acá estamos toda una familia. Suponiendo que solamente Samuel no le gusta las fiestas tradicionales y todos nosotros sí. A otra cosa es que si uno empieza en borracheras y cosas así, ¿no? Pero una cena, felicidades, no es algo que los va a llevar a usted a condenación. Eso es muy importante entender. Hay que saber manejar el ambiente. Pero una cosa así importante, identificarse como parte del pueblo de Israel es muy bueno. Por eso yo también no estoy en contra de aquellas personas que quieran usar barba, usar talí, usar velo, vestirse como israelita, hablar en hebreo. Está bien si les gusta, a medida que conocen las raíces de la fe, les gusta identificarse más con este pueblo, aleluya, alabado sea. Pero tampoco estas personas tienen que menospreciar a las personas que no quieren usar estas tendencias. Nosotros, ¿cómo es la manera que nos identificamos con el Eterno? Uno, viviendo como el Eterno quiere, aplicando los estatutos que el Padre dejó, siendo realmente persona instruida, valorando la vida de las personas, no condenando, no menospreciando, no haciendo acepción de personas y enseñando la palabra que el Todopoderoso dejó. Eso es muy importante, siendo ejemplo. Entonces algunos dirán con orgullo, yo pertenezco al Eterno, otros dirán, yo soy descendiente de Jacob. Algunos escribirán el nombre del Eterno en sus manos y tomarán para sí el nombre de Israel. O sea, dirán, yo soy israelita. Ya no se van a identificar como gentil. Ustedes saben que la palabra gentil
anteriormente representaba pagano o persona que está en el sistema opuesto al Padre. A eso se le decía, eso eran los gentiles, gentío. Y los israelitas eran los que estaban a favor del Padre. Eso era. Entonces nosotros, al ser parte ya de los planes del Eterno, nos identificamos como israelitas. Amén. Bueno, lentamente estamos avanzando, ¿no? Bueno, versículo 6. Así dice el Eterno, Rey de Israel. Atiendan bien este versículo. Rey de Israel y su Redentor, el Eterno de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Y fuera de mí no hay Elohim, no hay Dios. ¡Tadadadán! ¿Y dónde encontramos un versículo similar? Creo que vamos a entrar en la nota. Isaías 44:6, nueva traducción, dice, esto dice el Eterno, el Rey Redentor de Israel, el Señor de los ejércitos celestiales. Yo soy el primero y el último, no hay otro Dios. Y miren, Apocalipsis 22:13. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Y en Apocalipsis, ¿quién está hablando? A ver si saben. ¿Cómo no están ustedes allá? Acá no me pueden responder, ¿no? Pero en Isaías, ¿de quién está hablando? Y en Apocalipsis, ¿de quién está hablando? A ver, los que están acá por lo menos sí entienden algo. En Isaías, ¿de quién está hablando? De Dios. ¿Y en Apocalipsis? De Yeshua. Y con eso te vi con todo, pastor. Ahí ya está, ya. ¿Cómo te quedó el ojo? Yeshua es Elohim. No hay vuelta que dar. Aquí, acá, ¿cómo se dice? Aquí te fregamos por la cara. Yo no tengo nada contra las personas que creen que Yeshua es Elohim. Está bien, no hay problema. Pero hay que ir las cosas como son. Las cosas como son. Si yo me quedo acá, me voy a confundir. Pero por eso los textos no hay que ir fuera de contexto. Entonces, hay que ver de qué está hablando. En la antigüedad existía lo que era el rey y el corregente. Los que conocen de reinado entienden eso. El rey muchas veces no se presentaba, era una fuerza oculta. ¿Por qué? Porque el rey, muchos querían matar al rey. Entonces, él ponía un representante, elegía a uno de sus hijos, a alguien de su máxima confianza, para ser el que va a ejecutar sus órdenes. Entonces, él se presentaba como rey, pero detrás estaba el que decía, así vas a hacer y así vas a ejecutar, y él lo ejecutaba. Él lo cumplía. Muchos de los reyes en la Biblia tuvieron su corregente. Entonces, cuando el rey enviaba a su corregente y el corregente decía, yo soy el único, yo soy el soberano, yo soy el principio y el fin. En realidad, él como era corregente, él estaba hablando en nombre de el rey. Pero como él se presentaba como rey, entonces él podía usar esta palabra. Pero eso muchas personas no captan y no entienden. Y vamos a ver que la Biblia nos explica esto claramente. Salmos 2:1. Miren lo que dice ahí. Este es un salmo que está hablando claramente del rey y el corregente, el enviado, el ungido, el que va a ejecutar la acción. Dice Salmos 2:1. ¿Por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo en aviones inútiles? Dice acá, no sé dónde salió esa palabra aviones, ¿no? No sé si así sería esa palabra, no sé si salió mal, ¿no? Aviones inútiles, en esa época no había aviones. ¿Cómo dice en Reina Valera? ¿Por qué me salió? En el Salmo 2:1, ¿cómo dice? ¿En aviones? ¿Será? Este es nueva traducción viviente, ¿no? Ahí como dice 2:1, como dice, ¿por qué pierden el tiempo en? Sí. A planes inútiles. Vamos a averiguar después ahora. Bueno, planes inútiles. En planes inútiles. Ahí en cosas vanas. Cosas vanas. Es muy importante, ¿no? No sé por qué salió ahí aviones. No sé si porque yo copié, copy paste.
Bueno, miren, atiéndame, los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos en contra del Eterno, atiéndame bien acá, y en contra de su ungido. Los habitantes de la tierra, ¿en contra de quién conspiran? ¿Solamente en contra del Eterno o en contra de su ungido también? En contra del Eterno y en contra del ungido. Contra los dos. Ahora, ¿por qué conspiran en contra del Eterno? ¿Quién sabe por qué conspiran en contra del Eterno? Porque conspiran en contra de su ungido. Si no conspiran contra su ungido, no pueden conspirar contra el Eterno. O sea, conspirar contra el ungido es conspirar contra el Eterno, porque el ungido es su representante, su imagen, pero no es el Eterno. Miren lo que dice más acá. ¿Qué dicen? Rompamos las cadenas, gritan, y liberémonos de ser esclavos de Dios, de Elohim. O sea, la humanidad no quiere que el Todopoderoso reine sobre ellos, pero para que queden libres del Eterno, tienen que acabar primero con el que está representando al Eterno, que es ungido. Eso fue lo que hicieron los fariseos con Yeshua. Ellos no querían, Yeshua traía el mensaje del Eterno, pero ellos no querían que el Eterno reine sobre ellos. Por eso conspiraban contra ellos. Porque muchos líderes, ellos quieren ser los reyes. Pero el que gobierna en el cielo se ríe. El Señor se burla de ellos. El que gobierna, ¿dónde? En el cielo. Se ríe, se burla de ellos. Después los reprende con enojo. Los aterroriza con su intensa furia. Pues el Señor declara, atiendan bien lo que declara el Señor. ¿Quién es el Eterno, el Todopoderoso que está en los cielos? Él está en los cielos. Él no habita aquí en la tierra. Él envía su ungido. He puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo. Entonces, más claro puedo ser. Ahí está. El Todopoderoso del cielo pone a su ungido. Las naciones, ¿contra quién quieren rebelarse? Contra Dios. Pero para rebelarse contra Dios, ¿contra quién primero tiene que rebelarse? Contra su ungido. Contra su Mesías. He puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo. El rey proclama el decreto del Eterno. Entonces, ese rey que fue puesto, proclama, anuncia, decreta o declara las instrucciones que vienen de arriba. Por eso cuando él habla en el nombre del Eterno, del Todopoderoso, y es como si él estuviera hablando. Cuando entonces el ungido dice, yo soy el principio y el fin, es una voz que viene del Eterno, es un mensajero del Eterno. Estas cosas que le estoy diciendo vienen del Eterno, del principio y del fin. El rey proclama el decreto del Eterno, me dijo, el rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo, tú eres mi hijo, hoy llego a ser tu padre. Tan solo pídelo y te daré como herencia las naciones, toda la tierra como posesión tuya. Entonces, cuando el corregente, el ungido, el enviado, ejecuta la voluntad del Padre, el Padre le considera hijo. Y cuando es hijo, es heredero. Para vos ser hijo, o sea, cuando un ungido pasa al estado de hijo, es porque aplicó la voluntad del Padre. Así es. ¿Cuándo fue que el Todopoderoso le llamó a Yeshua, cuando él existió, ¿no? Mi hijo amado en que tengo complacencia? ¿Cuándo fue? Cuando él tenía 30 años. Cuando él empezó, no cuando era carpintero, cuando él empezó su ministerio, cuando dejó todo y se fue al desierto y después se encontró con Juan el Bautista y ahí salió una voz del cielo que le decía, este es mi hijo amado en que tengo complacencia, el que va a ejecutar mis decretos. Y dice, las quebrarás con vara de hierro y las harás pedazos como si resultasen ollas de barro. Ahora bien, ustedes reyes, actúen con sabiduría, quedan advertidos, ustedes gobernantes de la tierra, sirvan al Eterno con temor reverente
y alégrense con temblor. ¿Y qué dice ahí? Sométanse al Hijo de Elohim. ¿A quién? Para que sirvan al Señor, al Todopoderoso, al Eterno que está en los cielos. ¿A quién tienen que someterse? ¿Eh? ¿A quién tienen que someterse? Tú que me estás mirando ahí. Responde pues. Como quisiera que me diga. Antes cuando estábamos todos respondían alguna vez. Al Hijo es. Al Hijo. Tienen que responder al Hijo. Sométanse al Hijo de Elohim. No sea que se enoje y sean destruidos en plena actividad. Porque su ira se enciende en un instante. Pero qué alegría para todos los que se refugian en él. Entonces este texto claramente nos hace entender de que existe un corregente. Entonces cuando el Todopoderoso habla yo soy el único Dios, está bien, pero su ungido es su representante. Bueno, eso era importante que aclaremos. Y claro, creo que hay más textos para aclararnos. No sé si leí todos los textos acá, sí. Versículo 7. ¿Quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo, y anúncienles lo que viene y lo que está por venir. Entonces está hablando de quién va a declarar todas las cosas que va a ocurrir. El Todopoderoso desde la antigüedad nos anuncia qué cosas sucederán, qué cosas ocurrirán. Ahora, no aclaré esto, pero ¿por qué era importante que entiendan que Elohim es el único Dios, que Yud-Ke-Vah es el único Dios? Porque ellos estaban viviendo en un ambiente donde había muchos dioses y donde los reyes eran considerados dioses. Inclusive los reyes babilónicos se le adoraba casi en la magnitud de Dios. Por eso. Versículo 8. No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego, vosotros sois mis testigos. Y miren lo que dice acá otra vez este texto. Parece que quiere hacernos entender. Somos testigos. Le está diciendo en realidad, son testigos porque ustedes han visto toda mi obra, han experimentado toda mi obra. No hay Elohim, Dios, sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. No existe otro Dios. No existe otra fuerza que pueda gobernar sus vidas. Y mírenlo, atiendan bien, si ustedes están ahí atendiendo bien, escriban ahí si están atendiendo bien, o si alguno por ahí se durmió o está durmiendo, despierten. Atiendan bien, porque lo que viene es interesante. No hay otro Dios, dice. Veamos. Isaías 48:8, nueva traducción viviente. Dice, sin tiemblen no tener miedo, dice. ¿Acaso no proclamé mis propósitos para ustedes? Hace mucho tiempo, ustedes son mis testigos. ¿Hay algún otro Dios? No. No hay otra roca, ni una sola. Roca significa en qué sostenerte, una base fuerte. Solamente en el Elohim. Deuteronomio 4:35 dice así, la Torá. Él te mostró esas cosas para que supieras que el Eterno es Dios y que no hay ningún otro. Todas las maravillas que ocurrió en tu vida eran para que cuando vos seas llevado cautivo a otra ciudad puedas darte cuenta que no existe otro Dios. Deuteronomio 4:39. Entonces recuerda lo siguiente y tenlo siempre presente. El Eterno es Dios en los cielos y en la tierra y no hay otro. En los cielos y en la tierra. Ya la pregunta, en la tierra entonces ¿quién era el que estaba caminando con nosotros? Era Dios. Yeshua era Dios, ¿o no? Yeshua era un Dios. Yeshua era Dios que vino en la tierra. Vamos a ver si es cierto. Nosotros no necesitamos responder así. Vamos a ver si es cierto. Juan 17:25. Yeshua mismo está orando. Oración de Yeshua a su creador Elohim. Oh Padre justo, el mundo no te conoce, pero yo sí te conozco. Y estos discípulos saben, ¿qué dice ahí? Que tú me enviaste. Tú me enviaste. Ellos no te conocen, yo te conozco. Es una charla entre un padre, entre un hijo a su padre.
¿Es así o no? Se nota bien claramente. Yo te he dado a conocer a ellos, ahí está, y seguiré haciéndolo. Entonces tu amor por mí estará en ellos y yo también estaré en él. La palabra amor es ahabá, servicio. El servicio que me has dado al elegirme como tu ungido, como tu Mesías, yo lo voy a transmitir en ellos. Yo también voy a hacer que ellos sean parte de esa unción, que ellos también reciban esa bendición que yo he recibido. Eso es lo que le está hablando. Lucas 23:46. Palabras de Yeshua en la cruz. Después Yeshua gritó: Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Y con esas palabras dio su último suspiro. Padre, él habló a alguien. En ese momento la vida de Yeshua estaba terminando y él, todo lo que aprendí y entendí y comprendí, lo dejo en tus manos. Si fallo, fallo. O sea, ¿qué es lo que Yeshua estaba queriendo decir acá? Ahora me voy a morir. Me muero con la promesa de que voy a resucitar. Porque eso fue lo que él ha recibido durante todo el tiempo. Si hace mi voluntad, si hace las cosas correctas, yo te voy a poner en un lugar especial. Entonces, antes de morir, dijo, encomiendo entonces todo lo que entendí en tus manos. Mi vida queda en tus manos. O sea que Yeshua cuando moría, sabía por promesa que iba a resucitar, pero no sé si tenía la certeza, ¿no? Ya, yo digo esto y algunos ya se enojan. No, Yeshua sabía todo, conocía todo. Por eso él estaba así. Por eso dijo, ¿por qué me has abandonado? Por eso dijo, porque por el que él también como humano, como ser, como nosotros, sentía, sufría. Pero hay una cosa que era diferente a nosotros. Él tenía la esperanza, tenía la promesa. Y esa promesa que vino de lo eterno es lo que nos quiso transmitir a nosotros. Nos ha transmitido. Palabras del apóstol Pablo. 1 Corintios 15:24. Después de eso vendrá el fin. Pablo está hablando de la resurrección, del reinado. Ustedes pueden leer todo el capítulo. Y después dice, después de eso vendrá el fin. Cuando él, ¿de quién está hablando ahí? Yeshua, le entregará el reino a Elohim, el Padre. Luego de destruir a todo gobernante y poder y toda autoridad, sistema político y religioso. ¿Y se acuerdan del Salmo 2? Dios le decía, le advierto a ustedes gobernantes, si no se sujetan a mi ungido, Él los va a destruir. Entonces acá está diciendo, el apóstol Pablo entiende eso, cuando ya lleguen los últimos tiempos, el Mesías va a someter a las naciones para que el Todopoderoso reine definitivamente. Pues el Cristo, Mesías ungido, tiene que reinar hasta que humille a todos sus enemigos debajo de sus pies. Reino del milenio. Por eso tiene que reinar, porque el objetivo del Mesías es cumplir la voluntad del Padre, que es restaurar la tierra. Y para restaurar, muchas veces hay que quitar a los que impiden la restauración. Hay una vez una parábola que Yeshua contó, que había unos reyes o una población que no quería que Yeshua, que el ungido reine sobre ellos, que quería expulsar al rey. Y Yeshua dice, cuando este hombre regrese, va a recompensar a los que le sirvieron y a los que se opusieron va a ordenar su decapitación. Y así sale en la parábola. Es una parábola para hablar de cómo será el reino del Mesías. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. La muerte significa la separación entre la voluntad del Padre y nosotros. Si yo no estoy en la voluntad del Padre, estoy fuera de la voluntad del Padre, ¿no? Rebundo. Y eso es la muerte, quedar fuera de los planes del Padre. Pues las Escrituras dicen, miren lo que Pablo dice que las Escrituras dicen. Elohim ha puesto todas las cosas bajo su autoridad. Claro que cuando dice todas las cosas están bajo su autoridad, no incluye a Dios mismo, quien le dio a Cristo su autoridad. O sea, el Todopoderoso le dio a Yeshua toda la autoridad sobre todas las cosas, menos sobre él. Por eso un corregente
gobernaba todo. ¿Se acuerdan cuando, a ver, en la Biblia sale cuando José fue nombrado corregente? El faraón que le dijo, tú vas a reinar sobre toda mi casa, solamente yo estaré encima de ti, solamente yo. Pero después todo está bajo tu poder, solamente sobre mí no vas a poder gobernar. La misma cosa es el Mesías. El Mesías es el corregente del Todopoderoso. Y el Mesías el que ejecutaba todas las cosas y el que hacía que el pueblo tenga pan. Por eso le pusieron el nombre de Samnat Panea. ¿Qué era Samnat Panea? Dador de pan. Según algunos dice que eso significa. Y la gente iba ante José. Primero vinieron al faraón y el faraón le dijo, vayan a José. José decidirá qué hacer con ustedes. Entonces, cuando todas las cosas estén bajo su autoridad, el Hijo se pondrá a sí mismo bajo la autoridad de Elohim, para que Elohim, quien dio a su Hijo Yeshua la autoridad sobre todas las cosas, sea completamente supremo sobre todas las cosas en todas partes. Entonces va a haber un tiempo, eso nosotros estudiamos cuando estudiamos el octavo milenio, ¿no? El Shemini Atzeret. El milenio empieza en la fiesta de Sukkot y termina con Shemini Atzeret, que es el tiempo en que la Nueva Jerusalén desciende a la tierra y ya hay un gobierno celestial. Y son cosas que muchas veces tal vez no podemos comprender del principio, ni siquiera al milenio debemos llegar y nosotros queremos ir más allá. Pero bueno, eso es lo que la Biblia nos está explicando. Un texto más, acá está el salmo que decía, la escritura dice, que Pablo dice que la escritura, este salmo está hablando, esto es importante, yo les recomiendo, acá podemos ir todo al salmo, acá está en azul, si yo toco esto va a ir al salmo, ¿no? A ver un poco. Sí, ahí apareció. Salmos 8. Miren cómo dice, oh eterno, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites, pregunta. Y miren lo que dice el 5, le has hecho, si vos vas al contexto del versículo 4 y el versículo 5, ¿a quién le ha hecho? Poco menor que los ángeles. ¿A quién? ¿De quién está hablando el versículo 4? Miren, el versículo 4 está hablando que es el hombre, para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre. Yeshua, ¿cómo se identificaba siempre? El hijo del hombre. El hijo del hombre. El hombre, el ser de carne y hueso que vino bajo la voluntad del Padre. Le ha hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Así está, y eso es lo que el apóstol Pablo está. Entonces, cuando el apóstol Pablo está hablando del ungido, del Mesías, está hablando de un ser hombre o no, o de un Dios. De un ser hombre. Dios puede usar a un ser para que seas ungido. En esta época en que estamos acá en Babilonia, ¿a quién va a usar para su ungido? Habíamos hablado ya. ¿A quién le va a usar? Al rey Ciro. En la época de Yeshua, fue Yeshua como su ungido, como su salvador. Bueno, volvamos otra vez. A ver. ¿Cómo salgo de acá? Acá. Oh. Un ratito, me metí acá y no puedo salir más. Voy a volver acá nomás a Isaías 44. Eso era importante entender este capítulo de mi perspectiva. Bueno, ¿en qué versículo estábamos? 8. No temáis ni os amedrentéis,
No te hice oír desde la antigüedad lo que te dije. Luego vosotros sois mi testigo. No hay Dios sino yo. No hay fuente, no conozco ninguno. Entonces, Yeshua es ungido. El Eterno es Dios. Ahora, miren lo que dice el 9. El 9 ya habla acerca del ciudadano babilónico que no entiende estos puntos. 9. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad. Y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios? ¿O quién fundió una imagen que para nada es de provecho? Entonces está hablando de los que hacen estatuilla. Y vamos a ver desde la Nueva Traducción Viviente qué dice. Nota 10. ¿Quién sino un tonto se haría su propio Dios? ¿A quién está hablando? Recuerda a los babilonios. Ahora, la palabra Dios, yo quiero hacerle entender que Dios no solamente puede ser una estatua. Yo, por ejemplo, decir, oh, agua de venero, oh, termito de agua, oh. Dios puede ser cualquier cosa que vos idolatrar y que mueve tu vida, que controla tu vida. Eso es Dios. Puede ser esto, puede ser dinero, puede ser, no sé, cualquier cosa. Algunas personas idolatran políticos, idolatran pastores, idolatran jugadores de fútbol, idolatran países, banderas, cualquier cosa. Controla sus vidas. Y por eso es muy importante entender ese punto. ¿Quién sino un tonto se haría su propio Dios, un ídolo que no puede ayudar en nada? Los que rinden culto a ídolos caerán en la deshonra, junto con todos esos artesanos simples, humanos, que se declaran capaces de fabricar un Dios. Tal vez unan sus fuerzas, pero estarán unidos en el terror y en la vergüenza. El herrero se ubica frente a su fragua, dice, para hacer una herramienta, será su herramienta, pues, afilada, martillándola y cambiando forma con todas sus fuerzas. Su trabajo le da hambre y se siente débil, le da sed y se siente a desmayo. O sea, él agarra, vamos a dar un ejemplo, el herrero está ahí, voy a crear un Dios. Entonces ahí, calienta el fuego, él está haciendo un Dios. Después de que hace todo el Dios, se cansa. O sea, ese Dios no le da el fuerza, no le sacia la sed, no le hace nada. Después de una jornada de fabricar un Dios, él se queda moribundo, medio muerto. Entonces, ¿qué es lo que está creando? ¿Qué es lo que está fabricando? Dice, después el tallador mide un bloque de madera y sobre él traza un diseño. Trabaja con el cincel y el cepillo y lo talla formando una figura humana. Le da belleza humana y lo pone en un pequeño santuario. Entonces el que hace de madera también empieza a tallar, le da de todo. Después de hacer todo eso, le rinde culto. Corta cedros, escoge cipreses y robles, planta pinos en el bosque para que la lluvia los dé alimento, ¿no? Luego usa parte de la madera para hacer fuego y con esto se calienta y hornea su pan. Después, aunque parezca increíble, toma lo que queda y se hace un dios para rendirle culto. Hace un ídolo y se inclina ante él. Quema parte del árbol para asar la carne y para darse calor. Dice, qué bien se siente uno con este fuego. Luego toma lo que queda y hace su dios. Un ídolo tallado cae de rodillas ante el ídolo, le rinde culto y le reza, rescátame, le dice, tú eres mi Dios. Entonces está explicando de la ridiculez de, esto era la cultura en aquella época. En Babilonia existían muchos artesanos que fabricaban dioses y gente que iba y cortaba leña y un pedazo de la leña usaba para quemar, otro pedazo para cocinar, otro pedazo para hacer esto y otro pedazo para crear un dios y después para rendirle culto. ¿Por qué está explicando todo esto estos escritores? Porque esa es la sociedad que hasta hoy en día existen. Hasta hoy en día mucha gente hace cosas increíbles por una imagen. Pero bueno, como dice uno, respeta mi fe. Respeta. Bueno, versículo 18, vamos al versículo 18.
no saben ni entienden. Ahora, miren una cosa, no saben ni entienden porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Cuando nosotros vemos personas que son difíciles de hacerle entender este punto, aunque la Biblia está hablando, aunque la Biblia dice, personas que están enfocadas en la idolatría humana, la idolatría a hombres o en la idolatría a imágenes, ahí dice, su ojo está encerrado y su corazón no está capacitado para entender. Y Jesús habló. ¿Por qué le habla a esta gente en parábola? Porque sus corazones todavía no están preparados para entender. Su corazón está engrosado, dice. Entonces le hablo en parábola para que vayan pensando. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, hacé carne y la comí, haré del resto de él una abominación, me postraré delante de un tronco de árbol. Eso, la mente de esta persona está tan cerrada que no pueden pensar eso. Yo usé esto para cocinar y ahora voy a usar para hacerle mi Dios. Qué tonto. De ceniza se alimenta su corazón, engañado, le desvía para que no libre su alma, ni diga, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Lastimosamente muchas personas se enredan en las mentiras y no pueden escapar. Finalmente, el Eterno es nuestro Redentor. Entonces acá hay 3 puntos en este capítulo. Elohim es el único, o sea, Yud-He-Vav-Hei es el único Dios, el único Elohim. Yud-He-Vav-Hei es el nombre que le dieron los israelitas a Elohim. Recuerden que Elohim no es un nombre, es una forma de llamarle a un ser supremo. Ellos le identificaron a su Elohim como Yud-He-Vav-Hei. Nosotros le llamamos el Eterno. Algunos Jehová, Yahweh, le pueden dar diferentes nombres, sonidos, pero es el Eterno. Y miren lo que dice acá, el Eterno es el Redentor de Israel. Acuérdate de estas cosas, versículo 21, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres, yo te formé siervo mío, eres tú Israel, no me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Entonces, todo el objetivo de estos estudios, de estos escritos, era para que el pueblo regrese al Eterno. Ustedes saben que en otros tiempos, cuando nosotros estábamos en otro sistema, nuestra congregación, usamos mucho este texto 22. Algunos conocen. Imagínense que yo nunca usaba todo el capítulo 44. Vamos a ver Isaías 44, 22. Hermano, acá está claro. Yo deshice como no te rebelión y como niebla tu pecado. Dios ya te perdonó. Dios ya te redimió. Vuélvete a Él. Pero no veía todo el contexto que había. Hombres que estaban idolatrándose. Salgan de ese sistema. Regresen al Padre. Sepan que ustedes son su elegido. Que ustedes son elegidos para hacer luz. Y entiendan que Él ya les redimió. Aquí está hablando a un pueblo que está viviendo bajo un sistema de cautividad en Babilonia. Yo deshice como nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Cantad loores, oh cielos, porque el Eterno lo hizo. Gritad con júbilo, profundidad de la tierra. Prorrumpid montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está, porque el Eterno redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Así dice el Eterno tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo el Eterno, Yud-He-Vav-Hei, Yahweh, que lo hago todo, que extiende solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré, que dice a las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar. Y miren lo que dice el 28, que dice de Ciro
¿Quién es Ciro? El rey de Persia. Él es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. ¿Dónde estaban estos israelitas, estos judíos? En Babilonia, sin esperanza. El escrito de Isaías les está dando esperanza y de que va a levantar un ungido, y para su época su ungido es Ciro. Y para nuestra época fue Yeshua. Amén. Con esta nota terminamos. A ver qué dice de Ciro acá en esta nota. Segunda de Crónicas 36:23. ¿Qué habla? Esto dice Ciro, rey de Persia. El eterno Elohim del cielo me ha dado todos los reinos de la tierra. Miren lo que dice. Me encargó construirle un templo en Jerusalén, que está en Judá. Cualquiera que pertenezca a su pueblo puede regresar para realizar esta tarea, y que el eterno su Elohim esté con ustedes. El Todopoderoso, a través de los israelitas, está logrando que hasta un rey que no es israelita sea puesto como ungido del Todopoderoso. Bueno, finalmente con este texto hemos terminado. Así, hermano, entonces gracias al Todopoderoso continuamos con este capítulo 44. Vemos que la gracia del Eterno está con nosotros, nos ayuda a entender la palabra, nos ayuda a comprender. Espero que ustedes sigan toda esta serie. Miren que nosotros empezamos, ya va a ser un año, ¿no? Más o menos en esta época empezamos a estudiar Isaías. Un año de estudiar continuamente. No es fácil estudiar todo el libro de Isaías. Por eso es una buena oportunidad para el que quiera aprender este libro. Uno de mis libros preferidos, que yo siempre decía, el libro del profeta Isaías. Pero les voy a confesar, primera vez que estoy estudiándolo, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Siempre leía así, por estrofa, capítulo 43 por 44, leía por ejemplo este versículo. Sí, muchas veces se ha usado Isaías como sazonador, como condimento, pero ahora está siendo el plato fuerte. Y eso es una bendición para nuestra vida. Estamos en el segundo Isaías, considerado escrito de sus discípulos, allá por el año 550 aproximadamente, antes del Mesías. Amén. Entonces, hoy... Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro del profeta Isaías. Bendiciones y hasta pronto.